Mi nombre es Gabriel. Nunca fui de aquellos que creen en historias paranormales. Creía que esas cosas, esos misterios, eran productos de la imaginación, de mentes inquietas o influenciadas por el cine y los libros. Para ser honesto, siempre me pareció una tontería que la gente pudiera pensar que un objeto o un lugar pudiera estar maldito o poseído. Eso fue hasta que recibí el reloj de mi abuela. Mi abuela murió hace un mes. Fue algo tranquilo, casi en silencio. A lo largo de los años, su salud se fue apagando como una vela que se consume lentamente, pero nadie sospechó que su partida sería tan repentina. En su testamento, dejó algunas cosas para mí, entre ellas un reloj de pared antiguo. Para que recuerdes los buenos momentos, decía la nota. Era un reloj grande, de madera oscura, con intrincados detalles tallados en los bordes, y con una esfera dorada que parecía brillar con una luz cálida. La verdad es que no lo quería. No me importaba. Pero estaba allí, en mi salón, porque, bueno, ¿qué iba a hacer? No podía simplemente deshacerme de él. En esa época, me sentía más solo que nunca. No era solo la pérdida de mi abuela, sino que estaba inmerso en una rutina opresiva. Me sentaba frente al televisor o mi computadora, buscando una distracción, pero nada conseguía alejarme de esa sensación, como si algo estuviera acechando en los rincones de mi vida, algo que no entendía, pero que sentía. Y entonces, una noche, el reloj comenzó a sonar. Esa noche, no puedo decir que me sorprendiera. El reloj estaba allí, colgado en la pared del salón, como siempre. La misma melodía. El mismo tic-tac monótono que había escuchado tantas veces antes de que mi abuela muriera. Solo que esta vez, algo era diferente. Lo noté cuando me levanté a la cocina a medianoche. Estaba en medio de la oscuridad. Mi apartamento se sentía más frío de lo habitual. Mientras caminaba hacia la nevera, algo me hizo mirar hacia el salón. Allí, el reloj seguía sonando, pero no sonaba como debería. El sonido era irregular, casi distorsionado. Tic-tac, tic-tac, pero con una pausa entre cada tic y cada tac. No tenía sentido. Me detuve en seco. Sentí una presión en el pecho, una sensación de incomodidad. ¿Qué rayos estaba pasando? Volví a mirar el reloj. Estaba parado, o al menos eso creí. No se movía. La manecilla de los minutos estaba a las 3:15, pero el sonido seguía, como si la hora no importara. Era como si el reloj estuviera atrapado en algún lugar. Me acerqué lentamente. Los latidos de mi corazón parecían amplificados por el silencio que me rodeaba. Al estar frente al reloj, sentí una extraña sensación de opresión, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más espeso. Mi respiración se volvió más pesada. No sabía qué estaba sucediendo, pero sentía que algo no estaba bien. Una sombra apareció en el cristal del reloj. Al principio, pensé que era mi reflejo, pero algo no encajaba. No. No era mi reflejo. Era una figura que se movía de forma extraña. Una sombra que aparecía y desaparecía. No podía verla bien, solo sus contornos difusos. Mis ojos se entrecerraron. Estaba seguro de que estaba viendo algo, pero mi cerebro no lo aceptaba. Pausé. Un largo silencio. Luego, el sonido cambió. Tic-tac, tic-tac. La sombra se movía más rápido. Más cerca de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tic-tac, tic-tac. Los latidos de mi pecho se unían al sonido del reloj, como si mi cuerpo mismo se estuviera sincronizando con él. Tic-tac, tic-tac. Pausé de nuevo, y en ese segundo todo el aire se detuvo. El reloj ya no sonaba. El zumbido era lo único que quedaba. La sombra en el cristal no se movía. No. No era una sombra. Era alguien. No sabía qué hacer. Retrocedí lentamente, pero no podía dejar de mirar. La figura en el reloj se hacía más clara, más sólida, hasta que la vi con total claridad. Era mi abuela. Estaba parada allí, en el reflejo del reloj, su rostro empapado en una tristeza tan profunda que me heló la sangre. No parecía una aparición, sino un eco. Una memoria atrapada. ¿Qué hacía ella ahí? Me senté en el suelo, temblando. No podía moverme. No podía apartar la vista. Ella no decía nada. Simplemente, me miraba. Y en sus ojos, vi algo que nunca había visto en ella antes. Una desesperación, una tristeza que no era propia de su carácter. El reloj volvió a sonar. Tic-tac, tic-tac, cada vez más fuerte, como si estuviera marcando el tiempo que se estaba acabando. La figura de mi abuela comenzó a desvanecerse lentamente, pero no se fue completamente. De repente, escuché un susurro, tan suave que apenas pude oírlo. Gabriel. El sonido fue tan bajo, tan tenue, que no supe si lo había imaginado. Pero entonces, la sombra se deshizo por completo, y el reloj volvió a ser un objeto común.
Pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. Desde entonces, el reloj sigue sonando. Tic-tac, tic-tac. Y cada vez que miro la hora, siento que el tiempo se me escapa. Pero no soy yo quien está atrapado en él. Es mi abuela. Y ahora, está esperando.